lectura que hicimos la semana pasada. La semana pasada leímos en Lucas, en el capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante, en que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y empezó a leer una profecía, la del profeta Isaías. Y cuando acabó de leer la lectura, dijo que hoy se ha cumplido esta palabra. Y hoy continuamos la lectura. La hermana que leyó el texto, entonces lo continuamos en el versículo 21, que fue donde terminamos, y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia. Aquí al uno ver este texto, uno inmediatamente dice, le va a ir muy bien a Jesús. Le va a ir muy bien. Porque imagínense, él leyó el texto, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonarle libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, como les decía la semana pasada, Jesucristo les anunció todas las bendiciones. Y Dios bendice. Dice que bendice a todos los seres humanos del mundo, sean buenos o sean malos, sean justos o injustos, porque Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea, que las bendiciones están ahí, de Dios. Las bendiciones de Jesucristo son para todos. ¿Eres tú bendecido? No te sientas que eres más que los otros, porque todos somos bendecidos. Todos los seres humanos, dice Jesús, todos. He venido a declarar un año de gracia en el tiempo del Señor. Y dice en el 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que hoy viene bendición para todos. Gloria a Dios. Y luego sigue el 22. Y todos daban testimonio, buen testimonio de él. No eran unos poquitos. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia. Y uno dice, le va a ir muy bien a Jesús. Porque todos estaban maravillados. Y todos daban testimonio de que las palabras que Jesús decía eran maravillosas. Y si seguimos el texto, dice el 29, y levantándose le echaron afuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué cambió? Esta gente era más faltona que los guerrilleros de Colombia. O sea, cambian. Dicen paz, paz, paz. O que Maduro, ¿no? Ahorita como Maduro está acosada en Venezuela, dice paz, paz. Ahora sí, diálogo, diálogo. Pero cuando lo sueltan, parecen algunos cuando estamos en la escuela bíblica aquí. Dice, no más pelea, no más pelea. Cuando le da uno campita y se enciende otra vez. Hombre, ¿qué les pasó? No dicen que estaba, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y luego, si seguimos leyendo, dice, y lo iban a despeñar, lo sacaron de la ciudad, rabiosos. Dice que enojados. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y lo sacaron del pueblo, lo echaron de la ciudad. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Alguna vez tú has estado enamorado o enamorada de Dios y quiere a Dios y amas a Dios y le gusta lo de Dios y gloria a Dios? Y hay otros momenticos en que dice, este Dios se fue, no me ayuda, no quiere nada conmigo, está lejos de mí. ¿Sí ve que en la vida de uno es así? O sea que somos intermitentes, parecemos semáforos. A veces estamos en verde la luz, otras veces en rojo, otras veces en amarillo. Vamos cambiando.
Y aquí hay una enseñanza bien bonita. Vamos a ver si la agarramos. Así como la enseñanza de la semana pasada no se me olvida porque a mí fue el primero en que me llegó al corazón. Que Dios a todos nos trae bendición, pero la salvación depende de mí. ¿Ve? La bendición es para todos. La salvación, aunque es para todos, ya no depende de Dios. Ya depende de que yo acepte esa salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ve? Lo mismo es hoy. Jesús siempre tiene para nosotros palabras maravillosas. Todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. De Jesús siempre salen palabras de gracia. Y lo vemos más adelante cuando Pedro fueron a pescar y pescaron toda la noche y no pescaron nada. Y dice Pedro, no hemos pescado nada. Entonces le dice Jesús, eche la red hacia la derecha. Y entonces dice Pedro, maestro, mas en tu palabra echaré en la red. Porque tú lo dices, porque dices palabras maravillosas y palabras llenas de gracia, echaré la red en tu nombre. ¿Ve? Entonces, quiere decir que Jesús siempre tiene palabras maravillosas para nosotros. Pero a nosotros a veces no nos gustan ciertas palabras de Jesús porque no se acomodan a nuestro parecer y a nuestro propio criterio. Porque la voluntad de Dios no es muchas veces mi voluntad. Porque mis caminos no son vuestros caminos, dice la palabra. Entonces, los caminos de Dios es que te quieren llevar por un sendero correcto, recto, porque la palabra del Señor es recta, pero nosotros, porque hemos escuchado otras voces, entonces no aceptamos la palabra de Dios, y como no la aceptamos, entonces rechazamos. Ahí ya nos cae mal la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Cuando Jesús les hablaba, ellos dijeron que eran cosas buenas. ¿Y por qué no siguieron disfrutando de las palabras buenas de Jesús? Porque lo que siguió ahí ya no les gustó. Dice Jesús, tantas cosas hemos oído, dicen ellos, tantas cosas hemos oído de ti, ¿y por qué no haces los mismos milagros entre nosotros? Versículo 23. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Y Jesús no las hizo, porque dice que no pudo hacer muchos milagros, sino algunas sanaciones en su tierra porque no creían. Entonces Jesús no las hizo, y como no las hizo, ellos querían ver signos y milagros. Y Jesús lo que dijo, mire, lo que pasa es que allá, cuando en la época de Elías, alguien se fue beneficiada, y en la época de la lepra, alguien fue beneficiado. Entonces, como ellos no entraron dentro de esos beneficios, se llenaron de rabia y de ira, y entonces por eso al oír estas cosas en la sinagoga, se llenaron de ira, porque no querían escuchar cosas que Jesús quería decirles. Solamente ellos querían escuchar lo que ellos deseaban que Jesús les dijera. Y entonces Jesús ya empieza ahí a tener controversias. Aquí la enseñanza que el Señor nos da es la siguiente. El Señor no cambia. Y el Señor nos da a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, para lo que hemos venido a hacer a este mundo. El Señor a cada uno nos llena de su amor y nos llena de su gracia. A todos nos cubre con sus bendiciones. Pero para eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Y puede ser que alguien dice, no, es que a mí Dios no me habla. Pues a ti también Dios le habla, porque el hablarte es una bendición. Y ya dijimos que para todos Dios bendice. Entonces, a todos los seres humanos, a todas las criaturas les habla Dios. Dice que un cerro le dijo al otro cerro lo que había escuchado de Dios a la voz de las cascadas, dice el Salmo. O sea que los cerros, las montañas escuchan la voz de Dios. Y los pajaritos, dice que las bestias del campo, todos los animales del agua, alaban a Dios porque escuchan la voz de Dios. Si la escuchan los animales y la escuchan los seres que llamamos
inmaterial o materiales como las rocas, los cerros, si escuchan la voz de Dios, ¿cómo? ¿Por qué nosotros no la escuchamos? No la escuchamos porque queremos oír nuestra propia voz. Esa voz nuestra, que es un murmullo. La voz nuestra, si ustedes se quedan un poquito quietos, por eso es que ustedes, los seres humanos, no les gusta hacer retiros, ni les gusta hacer meditación, ni les gusta sentarse. Les gusta estar es con el radio y el televisor prendido. Mire, yo he llegado a casas que tienen el radio prendido, una emisora, tienen el televisor encendido y tienen el computador en lo máximo. Porque no quieren oír la voz de Dios, quieren oír la voz de ellos mismos. Y la voz de nosotros es un ruido impresionante. No es sonido, no es música, es ruido lo que tenemos ya en nuestra mente, de tantas cosas que oímos. Y entonces cuando empezamos a entrar en calma, entramos en una crisis curativa terrible, que nos sentimos morir. Y entonces prendan la radio, prendan el televisor, prendan esto para poder estar dentro de esa convulsión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios. Porque dice que Adán, el primer Adán dice, porque mis palabras son palabras de espíritu y de vida. ¿Cuál es la voz de Dios? Son para hablarnos al espíritu y a la vida. Y darnos vida. El espíritu, tu espíritu habla a mi espíritu, dice la palabra. O sea que se comuniques con mi espíritu. Y mis palabras son espíritu y son vida. Y en 1 Corintios 15:45 dice la palabra, el primer Adán fue un alma viviente. Y el segundo Adán, el último Adán, Jesucristo, es un espíritu vivificante. Un espíritu que da vida. Aquí lo que hay es que decidirnos por escuchar la voz de Dios. La voz que Dios nos habla a cada uno en particular. Porque cada uno de nosotros tiene una misión. La voz que le habló Dios a Jesucristo, dice Jesucristo, lo que yo hago es todo lo que he visto hacer a mi Padre y todo lo que he oído de mi Padre es lo que yo les vengo a decir. Jesucristo dio ejemplo. Pablo, cuando iba camino persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, escuchó una voz de Dios, de Jesucristo, que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor, a quien yo persigo? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice Pablo inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Ve? Inmediatamente escuchó la voz. Nick Vujicic, que nació sin brazos y sin piernas, a los 13 años escuchó una voz que le dijo, es que yo te he hecho así para que tú hagas cosas que nadie más puede hacer. ¿Ve? A todos nos habla Dios, a todos. Pero ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Por el ruido que hay en nuestra mente. Segundo, no escuchamos la voz de Dios porque queremos imitar lo que los otros hacen. Entonces vemos a alguien que le está yendo bien en la vida y nosotros queremos hacer lo mismo. Alguien saca tortillas para vender en la esquina y vemos que ya está vendiendo unas 100 o 200 tortillas y digo yo, pues eso está muy bueno. Entonces yo al lado de él saco también más tortillas y el otro saca tortillas. O sea, tratamos de imitar lo que los otros están haciendo. En vez de yo, pues hago barbacoa para que le echen a la tortilla, ¿sí? O hago otra cosa para que hagan tacos con huevo, por ejemplo. Entonces yo pongo un criadero de gallinas, un complemento. Aquí en la vida somos complemento, no somos rivales, no somos competencia, somos competencia, cooperación es lo que el Señor quiere. Por eso todo nuestro cuerpo es diferente, pero está integrado. La mano complementa a la otra mano, el codo complementa a la mano, y así vamos mirando que todo nuestro cuerpo, los ojos, los oídos, las orejas, toda nuestra parte es un complemento para que nuestro cuerpo funcione perfectamente. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que queremos es imitar. ¿Qué tal que la mano imitara al ojo?
o el ojo imitar al oído. No podríamos vivir, no podríamos ser perfectos. Entonces Dios quiere que nosotros, cada uno escuche la voz de Dios y sienta para qué vino a este mundo. ¿A qué vino a este mundo? Es un cuento muy antiguo, que dicen que le dice la mamá al niño, va, mijo, va a traerme unas tortillas a la tortillería. Y en la puerta estaba el pastor predicando, y el niño se llamaba Jesús. Vaya Jesús, traiga unas tortillas. Y el niño, pues curioso, entró al templo y en ese momento estaba predicando. Y dice, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino, hermano? Vino Jesús. Y dice el muchachito, dice, a llevar unas tortillas. ¿Sí? Escuchamos la voz de los otros, pero no escuchamos la voz de Dios. Porque queremos imitar a los demás. Siempre tratamos de imitar al otro. A alguien le está yendo bien en esta vida y lo tratamos de imitar. Ahora, ¿qué nos pasa cuando en la vida nosotros encontramos nuestro propio vocación, nuestro propio llamamiento? Cuando escuchamos la propia voz de Dios que te dice, haz esto. ¿Qué hacemos nosotros? Si no nos gusta, tiramos a Jesús por el despeñadero. Decimos, no, eso no nos gusta, ¿por qué no manda al otro? A mí no. Así era con los profetas, cuando Dios dijo, ¿a quién mando? Y todos le sacaban el cuerpo, Isaías dice, mándame a mí, aquí estoy, Señor. O sea, disponibilidad. Porque cuando alguien empieza a hacer algo, empieza a quejarse. La primera es que no escucha la voz de Dios, sino quiere repetir la vida de los otros. El segundo punto es que escucha la voz de Dios, pero después empieza a quejarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no me ayudan? Queremos que nos alaben. ¿Por qué no dicen que yo predico bonito? ¿Por qué no dicen que yo soy un buen maestro en la iglesia? ¿Por qué no dicen que yo soy un buen profeta? ¿Por qué no dicen que yo soy un buen cantante? ¿Por qué no dicen que esto? Queremos que nos alaben. Y dice que hazlo en secreto, que Dios te premiará en público. ¿Ve? Entonces, en conclusión, para terminar hoy la predicación, la continuación de la semana pasada es que el Señor siempre tiene palabras maravillosas para decirnos. Dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Hoy día Jesús también está pronunciando palabras de gracia para cada uno de nosotros. Primer punto, quitarnos los ruidos. Segundo, es no imitar al otro, porque cada uno tiene su propio llamado, su propia misión. Cada uno es comisionado en la vida para ser alguien, en la iglesia también. Por eso él dice que hay muchos ministerios. Unos para profetas, otros para apóstoles, otros para evangelistas, otros para maestros. Unos tienen el don de lengua, el otro de profecía, el don de sanidad. Todos tienen, estamos en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, escuchar la voz de Dios, no imitar al otro y tercero, no quejarnos. Que te tocó a ti pasar por ese lado y vio un papel tirado en el piso, pues recójalo. No empieza a mirar, a ver, ¿quién tiró este papel aquí? No va a aparecer quién lo tiró. Quítalo tú y póngalo allá en el bote de la basura. Hazlo tú, porque a ti es que te están encomendando. Dios te está poniendo ese momento tuyo. Y la pregunta entonces es, ¿qué estás haciendo tú en este momento para escuchar la voz de Dios? ¿Qué estás haciendo para escuchar la voz de Dios y no escuchar el ruido del mundo? Y no imitar a los otros, sino que ser tú mismo y tú misma para agradar a Dios, que al final es Dios el que te va a decir, aquí tienes la corona por lo que tú has hecho. No nos van a pedir cuentas de lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Solamente el Señor nos va a pedir de lo que nos mandó a hacer. A la oreja, de oír. A la mano, de actuar. A la voz, a la boca, de hablar. ¿Sí? Al ojo, de ver. A cada uno Dios le dio un don, de acuerdo a su medida, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con ese don? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a invertir? ¿Qué estás produciendo? Dice que debes producir abundantes frutos. ¿Lo estás haciendo? ¿Sí o no? Hoy el Señor nos hace ese llamado.
Hoy el Señor nos invita para que nosotros podamos escuchar las maravillas de Dios y no tiremos a Jesús por el despeñadero, sino que Jesús siempre estará con nosotros, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ya tengo todas las garantías para actuar como Dios. Y para eso entonces necesito quitarme los ruidos, no imitar a los otros y tampoco quejarme. 3 cositas hemos aprendido en el día de hoy. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos has regalado, por este ministerio que está despertando en cada uno de nosotros, Padre Santo, y por todas las bondades que recibimos. Sabemos que todas tus palabras son para edificar nuestra vida y para que la gloria tuya se manifieste. En Cristo Jesús oramos. Amén.